Bienvenidos a CEO Talks, el podcast de TECAM, donde conversaremos con líderes y referentes del ámbito industrial para reflexionar sobre grandes desafíos del sector: sostenibilidad, innovación, tecnología y liderazgo. En esta serie, desde TECAM, queremos abrir un espacio de diálogo riguroso y estratégico pensado especialmente para directivos y responsables técnicos de ingeniería, de medio ambiente y de innovación de empresas industriales que en su día a día buscan tomar decisiones con impacto y visión de futuro. En esta ocasión tengo el privilegio de conversar con Raquel Espada, una de las voces más influyentes a nivel internacional en temas de sostenibilidad industrial. En el episodio de hoy, que hemos titulado Sostenibilidad industrial de obligación a ventaja competitiva, exploraremos con Raquel cómo las grandes industrias pueden convertir los retos medioambientales en oportunidades reales de transformación y crecimiento. A lo largo de esta conversación abordaremos cuestiones clave como pueden ser cómo integrar sostenibilidad en la estrategia de negocio sin perder competitividad, tendencias clave para los próximos años, regulación, digitalización, economía circular, y cómo puede convertirse la sostenibilidad en un factor diferencial y de competitividad en mercados cada vez más exigentes. Gracias a todos por acompañarnos en este primer episodio. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por Bienvenida. la invitación. Un placer estar aquí. Hola Raquel, bienvenida y primero de todo muchas gracias por dedicarnos tu tiempo a estas sesiones que empezamos hoy, en las que pues queremos gente con experiencia y con algo que decir y con voz nos puede ayudar a hablar de temas como en el día de hoy, que es la sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, un súper placer poder estar aquí, sobre todo el primer día. Y muchísimas gracias a TECAM por la iniciativa y por invitarme. Sí, bueno, desde TECAM llevamos más de 20 años intentando dar soporte a las empresas industriales en esa transición, ¿no? a poder cumplir con un entorno medioambiental más favorable a través de tecnologías cada vez más disruptivas y con retos tecnológicos, ¿no? Cada día. Y evidentemente pues tienen que ir de la mano de las grandes industrias para poder llevarlas a cabo. En ese sentido, como persona que tiene una larga trayectoria en este ámbito y desde la posición en la que estás, en una gran compañía, nos gustaría que nos explicaras cómo ves, ¿no? Desde un punto de vista general, la sostenibilidad aplicada a lo que es la gran empresa industrial. Uh-huh. Bueno, yo creo que la sostenibilidad y la industria es un binomio, es complejo, pero van de la mano y son necesarias. Y si una empresa industrial quiere sobrevivir, es necesario que implemente la sostenibilidad en su estrategia en todas las áreas de la organización. Estamos viendo que con todos los temas de innovación, de digitalización, todavía va más de la mano, porque la sostenibilidad ayuda a reducir los costes energéticos, ayuda en todos los procedimientos o procesos operacionales, ayuda en innovación, mejora la competitividad de las empresas y mejora la diferenciación. Y al final estamos en un mundo globalizado donde las empresas tienen pues, que sobrevivir a largo plazo y la sostenibilidad les ayuda a eso, a marcar esa visión y gracias a ella a implementar pues, proyectos, tecnologías que consuman menos recursos o diferentes iniciativas de economía circular, por ejemplo, para ser más competitivas. Por ello, diríamos que es un mix, ¿no? De un reto, una oportunidad, una necesidad para las empresas. Para mí, bueno, totalmente de acuerdo que es una necesidad, pero para mí sobre todo es una oportunidad. Es una oportunidad de negocio, nosotros lo vemos
mucho con las empresas que han sido más pioneras en sostenibilidad. Normalmente a nivel de mercado tienen pues, una serie de ventajas financieras. El coste de capital puede ser menor, ayuda a reducir los costes operacionales, es una manera también de atraer talento, que yo creo que en estos tiempos es importante. Y para mí es una oportunidad de negocio, de replantearte los servicios, los productos con nuevos modelos de negocio, y cuando has cogido unos compromisos en sostenibilidad, luego tienes que implementarlo y hace que te replantees muchas cosas, que te replantees mucho pues, el uso de los recursos en los productos, el packaging, el cómo haces el envío de transporte, en qué tipo de tecnologías te van a ayudar para ser más eficiente. Entonces van de la mano y para mí es una oportunidad clara. Sí, ¿no? Evidentemente es una oportunidad. También está el reto de cómo bajar eso al día a día o a las industrias. No hablamos solo de super multinacionales, sino que hablamos a veces de industrias también intensivas, ¿no? Pero que igual no tienen esa visión estratégica tan a largo plazo, ¿no? Puede haber una serie de frenos a esa implementación de la sostenibilidad en las empresas. ¿Qué barreras crees tú que puede encontrar una empresa o una multinacional para poder efectivamente llevar a cabo todo ese camino o esa transición? Hay diferentes barreras y yo creo que la idea es trabajar en ellas. Algunas son internas y otras son externas. La mayor barrera yo creo que en algunos casos es según qué tecnologías o proyectos son las inversiones iniciales que se requieren. De CAPEX, que llevan pues a veces unos retornos de inversión altos, pero por ejemplo una de las soluciones sería utilizar una empresa ESCO que podría además incluso garantizarles los ahorros y se encargaría del CAPEX en ese sentido. Entonces, bueno, pues hay diferentes alternativas. Otra de las barreras es que sobre todo en Europa y en España no hay incentivos fiscales para las empresas que están haciendo los deberes o que se están descarbonizando. Yo creo que eso es un error. Lo hemos estado viendo estos últimos años, por ejemplo, versus la competitividad de Estados Unidos, donde sí que a las empresas se les dan esos incentivos fiscales, y yo creo que sería interesante pues ayudar a las industrias de las empresas. Para mí no tanto, y esto es personal, con subvenciones, sino más con incentivos fiscales. Otro tema que nos encontramos es el de la formación interna, porque muchas veces las barreras para el cambio vienen de interno, de las personas. Entonces, bueno, yo creo que aquí hoy en día la formación es clave para todos los empleados de la empresa en las diferentes áreas, en sostenibilidad, en digitalización, porque si no, pues te quedas atrás. Y yo creo que esas son las mayores barreras que existen en estos momentos. O la falta a veces de conocimiento de por qué el implementar pues unas medidas de ahorro energético te pueden ayudar en la cuenta de resultados. Y también, para mí, la sostenibilidad, cuando vemos o ayudamos a las grandes industrias en sus planes de descarbonización, es muy importante el efecto top-down, de dirección general, para que todo el mundo sepa que es una prioridad. Al final, las empresas nos movemos por cuenta de resultados, y si tú implementas proyectos de eficiencia energética, reduces costes y mejoras la cuenta de resultados. Si tú implementas las políticas de sostenibilidad y cumples los objetivos que te has marcado, vas a tener un acceso de capital 3 o 4 puntos por debajo. Entonces, al final, yo creo que toda la empresa tiene que llevar, es un viaje. No queremos decir que sea fácil, pero tiene que ir en el mismo camino para cumplir esa visión. Diríamos entonces que uno de los primeros retos es crear esa cultura de sostenibilidad en toda la estructura, ¿no? No hace falta solo la visión por parte de la dirección, sino que se lo tiene que creer, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, la visión de arriba es importante para que el resto siga sus pasos. Pero para mí la sostenibilidad tiene que estar integrada en todas las áreas de la organización, y muchas veces los directores de sostenibilidad que tienen las grandes empresas es que son transversales. Ellos no tienen presupuestos, tienen que hablar con el director de planta, con el director de ingeniería, tienen que hablar con cadena de valor o supply chain. Entonces es muy transversal,
y tiene beneficios muy transversales. Entonces, es importante que todo el mundo esté involucrado. A veces, yo por ejemplo, nosotros tenemos más de 1.200 fábricas a nivel mundial y es muy divertido porque entre ellas compiten, entre las fábricas, porque saben que si una de nuestras fábricas se convierte en Smart Manufacturing y en un modelo a seguir, que nosotros pues enseñamos a nuestros clientes todas nuestras tecnologías digitales que implementamos en las fábricas, pues consiguen mayores inversiones para hacer más innovación. Entonces, bueno, pues al final ese pique también es importante. Seguro. Y se ayuda. Y muchas veces cuando tienes equipos transversales hacen que salgan mejores ideas en innovación. Eso es un concepto esencial. Hay otro que has comentado que yo también considero que es básico, que es no pensar que la sostenibilidad es algo que solo hago yo como empresa, sino que está toda mi supply chain que está vinculada a lo que yo hago y también la consecuencia de mi actividad, ¿no? En ese sentido, o sea, también hay que medir mucho el impacto que tiene esa actividad que yo estoy generando como grupo industrial, ¿no? Estoy generando unas emisiones, estoy generando unos residuos. O sea, realmente la sostenibilidad es pensar mucho lo que hago, pensar lo que hacen mis proveedores para que yo pueda desarrollar mi actividad y qué estoy generando yo en el momento que desarrollo mi actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el desarrollo de tecnologías para esa minimización del impacto de las actividades industriales entiendo que son básicas. Residuos, ruidos, emisiones. ¿Crees que ese es un vector importante, ver el resultado de toda esa actividad industrial que realmente, pues bueno, pues es una cadena, ¿no? Y no solo una isla en la actividad industrial propia? Sí, totalmente. Hoy en día estamos todos conectados y lo que tenemos que entender es que las emisiones de alcance 1, o sea, las emisiones de alcance 3, que son las de tu cadena de valor, para esa fábrica es sus emisiones de alcance 1. Entonces, si tú reduces tus emisiones, haces o ayudas a la empresa a la que tú le estás vendiendo, aguas arriba o aguas abajo, pueda también reducir sus emisiones. Entonces, es clave, es existencial y se tiene que ver desde un punto de vista holístico. Tú tienes que mirar, porque muchas veces lo que más se revisa es la parte medioambiental, porque es lo que los financieros más revisan, ¿vale? Es lo que más ruido hace, pero también hay otros temas, o sea, hay toda la parte de agua, de waste, de residuos, de área, es que es fundamental. Si tú consigues reducir esas emisiones, tienes un impacto directo en tu cadena de valor. Y lo estamos viendo en muchos proyectos. Nosotros ayudamos a las empresas a descarbonizarse a nivel global y estamos ayudando a bastantes empresas muy industriales que tienen plantas por diferentes países del mundo. Los retos son diferentes dependiendo en qué región estás, porque es más fácil descarbonizarte o no, pero al final el impacto es el mismo. Y desde las grandes empresas hasta las pymes, todas tienen que aportar su granito de arena para que se pueda hacer. Yo creo que las empresas somos tractoras del cambio. Las grandes empresas somos las que tenemos que ayudar a que nuestra cadena de valor, que muchas veces está formada por pymes, pueda hacer esa transformación y ese cambio. Y si no les ayudamos, nosotros no vamos a poder reducir nuestras emisiones. Entonces, es clave el reducir las emisiones en ese sentido. Bueno, vuelvo a un concepto que has nombrado anteriormente, que al final, pues como toda empresa, pues va a una cuenta de resultados, ¿no? ¿Cómo ves el reto, ¿no? de que realmente la sostenibilidad sea entendido como un asset o que realmente se pueda monetizar o que realmente pues vaya arriba, ¿no? o abajo en la cuenta de resultados y que tenga un impacto? Dicho esto, ¿crees que una empresa que se plantee grandes retos en sostenibilidad al final puede sacar una ventaja competitiva de ello? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y lo vemos en las empresas del S&P 500, en las empresas que tienen una serie de objetivos más sostenibles, están dando muchísimos mejores resultados en bolsa y en rentabilidad a largo plazo. En estos momentos, después de la pandemia o incluso ahora con el tema de aranceles, también lo estamos viendo. Entonces, al final, el capital o los stakeholders financieros marcan un poco las reglas de dónde van a invertir
Y lo que estamos viendo es que dependiendo de los objetivos que tengas y tus planes de transición, vas a tener un capital u otro. Yo lo digo, hoy en día, para los consultores, nuestros mejores aliados son los financieros de las compañías. O sea, tenemos que pensar que la sostenibilidad ayuda a que las empresas sean más resilientes, más competitivas, ayuda a que se diferencien, pero puede ser dentro de una cadena de moneda el poder ganar un proyecto o una licitación o no en estos momentos. Entonces, o el poder crear nuevos mercados o nuevos clientes. Sí, lo hemos visto, nosotros hemos visto a grandes empresas y lo vemos en diferentes sectores que obligan a su cadena de valor a coger unos compromisos. Lo estamos viendo en el sector farmacéutico, que hay empresas que son más maduras que incluso están obligando a sus proveedores a coger Science Based Target o CDP para saber o comparar o que están revisando qué tipo de si te conviertes uno en un proveedor o qué tipo de condiciones te voy a dar si tienes unos compromisos de sostenibilidad o no. Entonces, para mí es un activo en la cuenta de resultados. Y luego, otro tema que todo el mundo cuando habla de sostenibilidad habla de mitigación, que es más la reducción de emisiones, pero hay un tema que no tenemos que perder en cuenta, que es el tema de adaptación, ¿vale? Cada vez más, debido al cambio climático, está habiendo una serie de elementos, vamos a decir, extremos. Lo estamos viendo con el tema de inundaciones, lo hemos sufrido trágicamente en España, pero lo estamos viendo en casi todos los países del mundo. Y al final, el coste de los seguros o el coste financiero de no haber tenido unas políticas de adaptación impactan directamente a la cuenta de resultados. Entonces, estamos, por ejemplo, últimamente ayudando a muchas empresas en todo lo que es el análisis de riesgos. Tenemos una herramienta digital para saber el análisis de riesgos, porque ellos, cuando hacen el análisis de materialidad, tienen que decir cuáles son los riesgos. Y, por ejemplo, en el caso de España, lo hablábamos antes, un riesgo que va a ser muy importante va a ser la escasez de agua. Y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto en bastantes sectores. Puede ser un sector cervecero, que cuando a alguien le digas que no puede tomar cerveza, eso pasó en México hace unos años, que no podían producir y tuvieron que parar producción. O puede pasar también en otros sectores, como por ejemplo en la energía, la parte nuclear se necesita agua, entonces hay un impacto. Entonces el tema de analizar los riesgos de cambio climático lo están cada vez pidiendo más los stakeholders financieros. Muy bien. Has hablado de experiencias que desde tu empresa o desde el área que diriges realizáis con vuestros clientes. Me gustaría también volver a tu empresa en sí, ¿no? Como líder reconocida a nivel mundial como empresa más sostenible y con fábricas, creo que me has dicho, 1.200 fábricas en más de 100 países. ¿Cómo empezó ese camino? ¿O en qué momento os planteasteis que esto era algo que tenía que estar muy arriba, ¿no?, en cuanto a prioridades de la dirección? Pues, a ver, yo siempre digo que nosotros hemos sido 2 veces elegidos como la empresa más sostenible a nivel industrial del mundo por Corporate Knights en Davos, y este año ha sido uno de ellos y hace unos años, y yo siempre digo que esto es como ganar los Oscars. O sea, para la gente que hemos trabajado tantos años en eficiencia energética, en renovables, en sostenibilidad, pues ganar esto es un reconocimiento, yo creo, para todos los empleados de la compañía. Es verdad que nosotros tuvimos, ahora está el presidente del consejo, y era el presidente antes de Schneider, una persona que fue muy visionaria porque hace 20 años, porque ahora todo el mundo a lo mejor se ha puesto, es una palabra que se ha puesto más de moda, pero hace 20 años no todo el mundo hablaba. Y él tenía muy claro que quería que la empresa fuese la más sostenible y liderar en temas de digitalización e innovación. Y entonces empezó, yo creo que está totalmente incorporado en todas las áreas de la organización. Todos los empleados tenemos un porcentaje de variable que viene totalmente de si cumplimos o no. Somos empresa cotizada en bolsa, en el CAC 40 en Francia, y nosotros pues cada trimestre tenemos que dar los resultados de sostenibilidad y para ser la empresa más sostenible yo os puedo decir que son bastante agresivos. Y empezó hace 20 años en la parte más de reducción de emisiones de nuestras propias plantas, lo que se llama el alcance 1, y empezamos con proyectos de eficiencia energética
y también tanto en fábricas como en edificios. El edificio, por ejemplo, de París es uno de los edificios con varias certificaciones LEED, BREEAM, y a partir de ahí nos pusimos unos objetivos y de eficiencia energética, reducción de emisiones, y hemos ido cumpliéndolos. Claro, los primeros 5 años, tú empiezas a implementar medidas de eficiencia energética y tienes que hacer unas inversiones, pero se consiguen los ahorros. El problema es cuando llevas 10 años es reinventar. Entonces, bueno, pues desde iluminación, variadores de velocidad, bueno, somos muy innovadores. Varias de nuestras fábricas han sido reconocidas a nivel mundial por World Economic Forum este año, por ejemplo, una de las de China, pero la de Estados Unidos por Smart Manufacturing, y lo que queremos es que sea un escaparate también de lo que nosotros hacemos para nuestros clientes, porque allí les podemos pues enseñar toda la innovación en digitalización que estamos haciendo. Entonces yo creo que empezó con la parte más de eficiencia energética. Somos líderes en asesoramiento a nivel mundial de PPAs, de renovables en estos momentos. Nosotros hemos firmado nuestro propio PPA y bueno, es un camino que se va haciendo o que se va andando. Y yo, por ejemplo, una de las cosas más orgullosas que estoy, porque en ese proyecto estaba un poquito más involucrada de estos últimos años, es el Zero Carbon Project, que es el proyecto que lanzamos en el 2021 con toda nuestra cadena de valor, donde ayudamos a nuestros mayores proveedores, a 1.000 proveedores, que eran los que más emisiones producían, a descarbonizarse. Y ha sido un proyecto, o está siendo un proyecto que nos estamos consiguiendo muchísimo reconocimiento a nivel mundial, pero que la semana pasada presentamos resultados y, por ejemplo, tenemos un objetivo a 2025 de reducción de emisiones de un 50% de las emisiones de estos proveedores, y estamos en un 42%. Entonces, bueno, pues al final, cuando ves que lo consigues, pues ayuda. Y al final yo creo que para mí hay 2 temas claves en por qué nosotros hemos sido sostenibles. Para nosotros es clave, sobre todo en la parte de software y digitalización, retener al mejor talento, y las nuevas generaciones están buscando que las empresas tengan un propósito, y luego también pues nuestra acción en bolsa, yo creo que en ese sentido ha visto un beneficio clave en los últimos 10 años. Como empresa pionera y que nos has explicado muy bien todo el desarrollo que habéis hecho a nivel interno con vuestras fábricas y después trasladado desde vuestra área de consultoría a los clientes, esto no se puede hacer si no hay un liderazgo claro. Entonces, hasta cierto punto visionario, ¿no? Porque cuando alguien empieza esto y es de los primeros, si no hay un liderazgo fuerte, si no se transmite una cultura, si no se transmite o no hay un ADN a nivel corporativo donde insertamos esto, es muy difícil, ¿no? Poderlo desarrollar. A ver, es difícil, pero esto es como todo. Yo siempre digo que los más sostenibles de todos eran nuestros abuelos. Yo soy más mayor que tú, pero después de la guerra los recursos eran limitados y como te dejases la luz encendida o se reutilizaba todo. O sea, a mí me hace gracia. Bueno, las abuelas en aquellos tiempos te zurcían hasta un... Entonces, sí que es verdad que es necesaria que haya un cambio de cultura y bueno, pues hay diferentes formas de hacerlo. Si la gente, las empresas nos gustan los KPIs, es lo que manda, y si tú tienes un KPI que va directo a tu bolsillo, ayuda, ¿vale? Pero si tú también, por ejemplo, nosotros en el caso de Schneider podemos comprar acciones de la compañía, y cuando como accionista ves cómo está yendo o ha ido la acción, pues también tienes una ayuda. Y luego yo creo que también es, si te lo crees, ¿vale? Y verdaderamente sabes que estás cambiando y que estás implementando estos proyectos y tienes un impacto. Entonces ahora hemos lanzado una campaña que se llama Impact Makers, donde presentamos pues tanto a los empleados como a empresas que consideramos que están creando un impacto en la sociedad. Y es divertida en ese sentido porque ves cosas innovadoras, pero también es muy bonita, porque verdaderamente ves que yo creo que los empleados ven que tienen voz para poder cambiar las cosas. Entonces tenemos diferentes las fábricas, pero también los edificios,
diferentes iniciativas que los empleados son los que presentan nuevas iniciativas y la empresa las hace. Y luego, siendo una empresa tan global, otra de las cosas que también se está haciendo es que muchas de las iniciativas sean locales, ¿vale? Entonces, son más fáciles de entender. Es más fácil, sí, y ayuda porque se involucran mucho más las personas. Has hablado también de que las empresas somos tractoras, ¿no? O tenemos que ser punta de lanza, ¿no? Del desarrollo o de la concienciación de este tipo de tendencias. A mí hay un tema que, como proveedor tecnológico, me preocupa o creo que es un reto actual, que es compaginar o meter a la misma velocidad lo que sería la regulación por parte de los estados o la Unión Europea, que es en el ámbito que estamos, la capacidad de inversión y el desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, nosotros podemos tener una visión de dónde queremos llegar, emisiones cero y unos objetivos muy claros en sostenibilidad, pero hay que ver cuánto factibles son esos objetivos en cuanto a financiarnos, en cuanto a desarrollo tecnológico y marco regulatorio, ¿no? ¿Cómo crees que en Europa, crees que Europa nos estamos pasando de frenada en marco regulatorio? ¿Lo estamos acompañando con inversión? ¿Hay tecnologías maduras para ir a todo esto? ¿Estamos yendo muy rápido? ¿Tenemos que replantearnos algunos objetivos? ¿Cómo lo ves eso? ¿Vamos alineados o no? A ver, este es uno de los temas principales estos 2 últimos meses por todo el tema de Omnibus en la Unión Europea. Que, que yo a lo mejor hablo en mi idioma, Omnibus es todo el tema, el paquete legislativo que está analizando en la Unión Europea. Se han analizado varias de las legislaciones de sostenibilidad, CSRD, la de CSDD, que es la de cadena de valor, la taxonomía y el Carbon Adjustment Mechanism. Y se han estado analizando o revisando, se aprobaron en la comisión y ahora está en el Parlamento, porque se pensaba que en estos momentos lo que tenemos que centrarnos es en la competitividad de las empresas y en la seguridad energética y a lo mejor algunas de las empresas, sobre todo las pymes, no estaban preparadas para ello. Yo creo que, como todo en esta vida, la regulación ayuda, ¿vale? Y ha ayudado a muchas empresas y yo creo que cuando tú, por ejemplo, lanzas una licitación y ves una empresa que cumple 2 o 3 ISOs, pues te decantas más. ¿Por qué? Porque sabes que está cumpliendo las reglas y que le está haciendo el trabajo y que lo están auditando externamente y que es importante. Yo creo que lo que ha pasado en Europa es la complejidad que tenemos, ¿vale? Que yo creo que es importante porque tú tienes la regulación europea versus la regulación de los gobiernos versus la regulación de las comunidades autónomas. Y a veces hay cosas que sí, contradictorias o que discrepan. O distintas prioridades. Entonces, eso lo que crea para las grandes empresas o multinacionales pues es complejo porque tienes muchísima legislación, no solo a nivel europeo. Yo creo que ahí tenemos que simplificar. Y es importante en ese sentido. Pero para mí, donde se ha legislado y ha habido regulación, se ha podido mejorar. Eso no deja a uno que tiene que venir ayudado de incentivos, sobre todo de ayudar a las empresas, que yo creo que se han olvidado. Yo lo veo cuando trabajas ahora con países asiáticos o con Estados Unidos, de innovación y desarrollo, porque eso tiene un coste y estamos perdiendo la carrera en Europa versus en temas de innovación versus otras regiones y también tiene que venir ayudado luego en que sea fácil en la implementación. Imaginaros, el mundo de las renovables que nosotros trabajamos mucho, el tema de permitting, de conseguir, ha sido horroroso y sigue siendo horroroso según qué tipo de países. Entonces, lo que no puedes hacer es crear barreras que la empresa tiene que implementar, pero es que no puede porque posteriormente se encuentra con esas barreras, que pueden llevar meses o años en según qué tipo de proyectos. Entonces, como todo, creo que la regulación es buena. Una regulación excesiva pues va a hacer que no seamos competitivos, pero sí que ayuda a que las empresas tengan que ponerse las pilas. Y yo creo que en ese sentido, si no, a lo mejor habría temas que no se desarrollarían, pero siempre tiene que venir acompañado de innovación y desarrollo
y de un apoyo a que las empresas puedan cumplir ese marco. Claro, de una manera directa, esta regulación o esta regulación cada vez más exigente, es lo que tú decías, puede hacer que las empresas se tengan que espabilar y que realmente pues tengan que innovar más, ¿no? Entonces puede ser un punto que obligue a Europa, esta regulación que entiendo que en Europa tenemos regulación en este ámbito como en ningún sitio a nivel mundial, sí que puede ser un catalizador para las empresas que innovemos, pero también tiene que haber una atmósfera favorable a la inversión en innovación, ¿no? Que a veces aquí en Europa igual no estamos muy acostumbrados como igual en Estados Unidos a quemar dinero en innovación, ¿no? O sea, Son yo creo que diferentes todo... modos Sí. de invertir. Allí se invierte más con private equity, entonces funciona mejor. Aquí va más en base a subsidios, ¿no? Pero el Sí. subsidio, para poder tener una subvención, igual ya tienes que ser una empresa como muy estructurada, como muy grande. Igual también habría que dejar Y espacio. los plazos, Sí, porque yo creo que sí. eso es uno de los temas. O sea, yo creo que como país también tenemos que revisar. Ha habido incentivos en los últimos años por sectores, está habiendo los PERTEs, ha habido el que ese dinero no solo llegue a las grandes, sino que llegue a toda la cadena, a las pymes y a todas las empresas, y sobre todo que haya, porque hay proyectos el hidrógeno verde, que pueden ser proyectos de innovación muy interesantes, y en España tendríamos la infraestructura para poder hacerlos, pero los ROIs pues son más largos. Entonces, lo que les pasa a los financieros es que ellos pues tienen unos marcados los plazos que pueden, entonces pues tienes que, pues a lo mejor hay que ver diferentes maneras de cómo poder poner esas inversiones en el balance. Bueno, son cosas, es decir, cómo apoyamos. Antes hablábamos, no solo puedes poner autoconsumo en España, autoconsumo con almacenamiento. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el almacenamiento pues todavía no tiene precios para ser competitivo. Pero eso pasó al principio con la fotovoltaica. Pues ayuda, yo no estoy a favor de los subsidios, porque no creo que es bueno hacer booms y que luego vayamos con picos. Lo que necesitas es una estabilidad. Sobre todo, que yo creo que eso es importante, regulatoria, para que las empresas puedan invertir en proyectos a largo plazo. Seguridad jurídica. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un sistema bancario de financiación que pueda soportar ese crecimiento. Después tiene que haber iniciativa empresarial, claro, para poderlo llevar a cabo. Y bueno, pues volviendo un poco de donde vengo yo, ¿no? Como proveedor industrial, comparto totalmente los objetivos que hay a nivel general en Europa de sostenibilidad, de transición energética y demás. Lo que me preocupa es la velocidad o los límites técnicos que la tecnología actual pueda tener para cumplir todas esas exigencias, ¿no? Entonces, por eso te hablaba del tema de las velocidades. Está muy bien que el regulador quiera ir ahí, pero tiene que también acompañar un poquito la industria para que pueda llegar ahí también, ¿no? Y hablo no solo como proveedor industrial, sino también como mis clientes, ¿no? Que tienen que tener ese acompañamiento para poder cumplir con esas exigencias. Nosotros lanzamos un informe hace 2 años, tenemos un instituto de sostenibilidad en el que indicábamos que el 70% de las emisiones se podrían reducir con tecnología actual. El tema que tienes es en los segmentos, ¿vale? No es lo mismo una empresa de alimentación que un sector químico, ¿vale? No Y es tamaño lo mismo, también. Y tamaño, ¿vale? No es lo mismo, y sobre todo pues hay sectores que están mucho más gasificados, por ejemplo, que han tenido un impacto muy importante estos últimos años por la volatilidad de los precios en Europa, que hace que seamos menos competitivos versus Estados Unidos. Y, por ejemplo, nosotros ahora estamos implementando bastantes proyectos de electrificación. Y lo que se están haciendo es que a lo mejor los proyectos de electrificación llevan su tiempo, pero sí que se pueden realizar y puedes incluso conseguir ayudas e incentivos a nivel europeo para proyectos de electrificación en estos momentos. Entonces, dependiendo de los sectores y segmentos, hay procesos que sí que se pueden electrificar y que se pueden descarbonizar, hay otros que no. Yo, por ejemplo, yo siempre lo digo, es como
nosotros hay una área de negocio donde asesoramos en Nature-Based Solutions, en soluciones basadas en la naturaleza o en tecnologías con créditos y, por ejemplo, siempre me dicen el sector aviación. Pues el sector aviación es que no puede en estos momentos, la tecnología no está. Entonces, pues necesitas, y lo que están haciendo es pues comprar créditos de carbono en otros países. Y a veces hay también mucho escrutinio, por eso dices, bueno, pero es que si se implementan esos proyectos, por lo menos se implementan, si no, no se implementarían. Entonces, yo creo que es como todo, pero lo que si verdaderamente también coges unos compromisos, muchas empresas a veces tienen miedo cuando van a coger los compromisos de Science Based Target, porque dicen, oye, que es que estoy cogiendo compromisos a 2050 y yo todo esto no lo puedo hacer, y si la tecnología no llega, no me acompaña. ¿Qué pasa? Pero si no los coges, esos 3 o 4 años irás tarde, porque así te obligas a hacer inversiones en innovación y desarrollo y ver las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es como todo, el 70% de la tecnología está, el resto hay que trabajar y si ayudamos a que haya más innovación y desarrollo, pues conseguiremos que esa tecnología se pueda desarrollar. Raquel, de nuevo me gustaría saber un poquito tu opinión sobre sectores que igual tienen más retos, ¿no? o que tienen un proceso productivo igual más challenging en cuanto a descarbonización o poder implementar políticas de sostenibilidad. El sector químico, el sector petroquímico, obviamente en el uso de energía pueden ir a fuentes renovables y pueden hacer y están haciendo una transición en ese sentido, pero al final su materia prima contiene carbón, ¿no? Entonces, esa producción de plásticos, de químicos, esos sectores realmente tienen aún un camino por recorrer, ¿no? Sí, a ver, tienen camino por recorrer. Lo que tenemos que pensar es que el 95% de los productos tienen algo químico. Entonces, es totalmente necesario que el sector pues coja esos compromisos y descarbonice. Ya están haciendo bastantes proyectos. Dentro de Science Based Targets hay específicamente para el sector químico pues unas recomendaciones y ya hay empresas bastante pioneras en ese sentido dentro de todos los alcances, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con Lonza, con Boehringer, también con farmacéuticas y luego explicaré algún caso, no solo con química y refinería, donde tienen que cambiar esos procedimientos. El Scope 1, el alcance 1 es el más importante, es complejo y ahí pues se entran desde temas de electrificación, cuando se puede, desde temas de eficiencia energética, también se puede considerar, temas de circularidad, de waste to energy. Entonces, bueno, pues lo que pasa, hay nuevos proyectos innovadores para todo el tema de CCUs, pero bueno, por ejemplo, esos tienen unos costes más elevados, entonces hay que hacerlos más como proyectos de innovación para que puedan salir. También es verdad que muchas de estas compañías, por ejemplo BASF, han sido pioneros en invertir en renovables para todo el tema del alcance 2 y lo que estamos viendo mucho es el trabajo también en alcance 3 de decir, oye, vamos a revisar por ejemplo, qué tipo de proveedores tenemos, en qué tipo de mercados, vamos a diversificar, vamos a cambiar. En algunos de los análisis que es cuando revisamos el alcance 3 es qué productos se pueden o no modificar, qué se podría cambiar, cuáles son las alternativas. Y bueno, es complejo porque no son sectores que también están muy regulados con sus ventajas, pero estamos viendo, antes comentábamos también, BASF, que está aquí en España, pues fue uno de los primeros que implementó el Product Carbon Footprint de todos sus productos, que son millones de productos, no sé si son millones o millares, pero son una barbaridad y tú puedes, en el momento en que tú haces o utilizas sus productos, puedes saber, utilizan el CIES, desarrollan su propia herramienta. Nosotros con una empresa de nuestro grupo que adquirimos el año pasado, con EcoAct, trabajamos en esa herramienta con ellos para analizar el cálculo de todos los productos, ingredientes, componentes para poder luego hacer modificaciones. Entonces, es un sector clave, es un sector necesario por lo que hemos dicho,
Pero bueno, tenemos que hoy en día, porque a veces también creo que nos pasamos de frenada, como decíamos antes, y hoy en día yo tengo bastantes amigos que trabajan en el sector y el plástico es necesario. Tú necesitas ir a un quirófano y que exista. Entonces tampoco podemos perder el norte. Entonces hay cosas que van a poderse hacer o sustituir, pero hay otras cosas que no. Entonces lo que tenemos que ver es cómo reducir. Sí, un uso racional. Sí que es verdad que el sector químico, que puede estar muy señalado, es un sector totalmente necesario. También tiene una ventaja que a la hora de implementar todos estos cambios en favor de la sostenibilidad es un sector que innova constantemente. Por lo tanto, introducir esta nueva variable para ellos desde hace unos años no les supone mucho, porque realmente son empresas que dedican muchos recursos a innovación, ¿no? El sector químico ha estado señalado a nivel regulatorio, como decías. Hay la implantación de las nuevas BREF, que son una serie de primero recomendaciones y después obligaciones en cuanto a materia de emisiones. Son muy restrictivas y el sector químico pues ha visto que tiene que ir ahí y bueno, pues ha puesto recursos y se ha puesto a trabajar a ello. O sea, está regulado desde distintos ámbitos, es un sector necesario y bueno, pues está llevando a cabo el reto, ¿no? Has hablado de waste to energy, ¿no? Al final, todo proceso industrial o toda actividad, me atrevo a decir, o todo acto de consumo, incluso bajándolo a nivel particular, pues genera una serie de residuos. Con los residuos se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Evidentemente, reducir el uso de materiales no reciclables, pero al final tenemos una fracción de residuos que no son reciclables. Hay que darle solución a eso. O sea, eso no puede terminar en vertederos, no es una solución ni aquí ni en ningún sitio. Las plantas de waste to energy, no para todos los residuos, pero para la fracción que ya no puede ser reciclable, es una solución. Esas plantas también tienen retos a nivel de sostenibilidad. Muchas de esas plantas suelen estar participadas por empresas públicas y demás, entonces ahí está el regulador, por una parte el operador. Hay retos también ahí en la gestión de residuos, pero yo creo que no hay que demonizar, sino que hay que entender que es parte del ecosistema en el que vivimos y que también hay que buscar maneras más eficientes de gestionar esos residuos y convertirlos o en energía o en subproductos, que yo creo que ahí hay mucho por recorrer y no es tanto pues voy a destruir ese residuo, sino cómo puedo reconvertirlo o sacar una materia prima para que pueda producir otro nuevo producto, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay mucho margen. Trabajo. Hay mucho margen. Yo creo que uno de los mayores problemas que nos encontramos en este sector es el tema, por ejemplo, de los disolventes, que es para ellos ese alcance 1 y cómo poder utilizarlos. Yo creo que, igual que yo siempre he dicho, que la energía finalmente se convertirá en un activo en cuenta de resultados, porque al final va a ser clave el que tú la puedas gestionar y que gestiones bien tu energía por la volatilidad que ha habido de precios. Para mí los residuos tienen que ser un activo también en ese sentido, que se puedan valorizar. Y ese es uno de los problemas de que en muchos países todavía no existe o la legislación o hay muchas barreras. Y una de las mayores barreras, que eso lo ves con los biocombustibles y las plantas de biogases y tal, la estamos viendo, por ejemplo, también que pasó ya con las renovables y ahora está pasando ahí con la parte social, de que muchos pueblos no quieren que la gente lleve allí los residuos y se utilicen. Entonces, bueno, yo creo que como todo hay que cumplir unos requerimientos medioambientales cuando se implementan esas plantas, pero es que pedagogía. Sí, también hay que hacer pedagogía, hay que formar porque la gente tampoco para que la gente sabe. lo entienda y entienda el porqué. Entonces también hay que ayudar porque mucha gente habla sin conocimiento y yo creo que es importante. Y para mí es una de las mayores iniciativas que hay en Europa, que publicó ahora en febrero, que va a ser todas las iniciativas de economía circular. Y yo creo que la Unión Europea va a apostar y que todas estas empresas tienen que utilizar esos incentivos de industrial manufacturing, de electrificación, de eficiencia, para poder ayudar en proyectos que son más innovadores, pero tienen un rol más largo en su descarbonización. Entonces, bueno, es clave
Pero yo creo que el sector, para mí, por ejemplo, en temas de LCAs, incluso en temas de riesgos de cambio climático, es uno de los sectores, el químico como el energético, que más preparados están. Porque, pues bueno, lo hemos visto que necesitan agua, que necesitan una serie de recursos y que tienen que gestionarlos. Y como la legislación les ha obligado, que es un poquito lo que hablábamos antes, estos sectores en estos temas están más adelantados que otros sectores. ¿Que es más difícil el camino? Sí, pero están, por lo menos a nivel de dirección, la sostenibilidad la tienen muy presente. Yo creo que el sector químico también ha hecho una cosa muy bien, muy ligado a la innovación y al papel crítico que tiene para la sociedad en la que vivimos, que es la divulgación, ¿no? También de lo que hacen. Cuando hablabas de los desarrollos por ejemplo, de biometano y demás, que puede haber un tema de contestación social, yo creo que las empresas tecnológicas, al igual que los organismos públicos, tienen que hacer esa divulgación, tienen que explicar, o sea, tiene que haber una transparencia, ¿no? Decir, oiga, pues esto tiene un ciclo, ¿no? La economía circular, vale, pues es un círculo, ¿no? No solo es un punto o dos. Vamos a entender todos los elementos de esta cadena, ¿no? En ese sentido, creo que empresas tecnológicas, ¿no? Como la que puedo representar yo, que es TECAM, no puede hacer la guerra solo, por decirlo nada. Yo no puedo basar solo en una visión comercial del tema, sino que tengo que tejer una serie de alianzas con empresas, con consultorías, con organismos públicos para poder hacer esa divulgación, ¿no? Para poder explicar el impacto o no impacto de esas tecnologías que nos llevan a la descarbonización y demás, porque sí que entiendo que hay un gap grande en algunos sectores sociales que no entienden según qué soluciones o las perciben como algo nocivo, y evidentemente pues el desarrollo tecnológico nos ha llevado a tecnologías a día de hoy mucho más seguras y evidentemente mucho más respetuosas con el medio ambiente. Por lo tanto, esa alianza o esas colaboraciones pública-privadas, consultoría, cliente final, proveedor tecnológico, creo que es clave, porque si lo intentamos hacer de una manera aislada o por separado, puede ser más difícil, ¿no? A ver, yo totalmente de acuerdo, y sobre todo en temas de circularidad todavía es más clave, porque lo que hablamos, los retornos son más largos y también necesitas mucho más nueva legislación, regular con conocimiento. Entonces, para mí es importante público-privada, ¿vale? Pero sobre todo también privada, con empresas tecnológicas, de consultoría, porque si no salen los proyectos. Entonces, si me preguntas cuál es la clave para el futuro en estos proyectos, y muchas veces porque no puedes reinventar la rueda. O sea, ahí las asociaciones sectoriales también son muy importantes, porque dices, oye, si yo hago esta inversión, y eso por ejemplo es lo que se hizo con la herramienta de LCA de productos. Si yo hago esta inversión en el sector químico, porque vas a desarrollar tu propia herramienta, nos juntamos entre varias y desarrollamos esta innovación. Es más sostenible hacerlo así. Muy bien, pero yo creo que es clave, y si me dices, para mí las alianzas van a ser las claves del futuro. Sí. No se puede trabajar hoy en día con todos los temas de digitalización sin el ecosistema, y lo que tenemos que tener claro es que el ecosistema varía, cambia, y es importante que estén las startups, las empresas, las pymes y las grandes empresas, y que entre todos nos ayudemos unos a otros. Entonces, porque a veces la innovación puede salir, y lo hemos visto en tiempos en Silicon Valley, por ejemplo en los garajes, pero también pueden salir empresas tecnológicas que sean más startup o pymes, que tienen mucho que decir y conocen mucho el sector, y a veces lo que les falta es esa ayuda de inversiones o de poder proveer pruebas piloto, ¿vale? Porque a veces es decir, oye, vamos a ver cómo funcionan y luego ya escalamos. Entonces, para mí es una de las áreas más importantes en los próximos años para ser competitivos. Y yo creo que con la legislación de circularidad de la Unión Europea tenemos muchísimo que desarrollar, porque ha sido para mí una de las grandes olvidadas, y yo creo que cuando ahora de repente nos damos cuenta de que faltan según qué tipo de minerales, que el 90% de esos minerales están en países tipo China o otros países como puede ser un Afganistán o bueno,
Bien, pues estos días ha sido esta semana la negociación de tierras en la parte que está en guerra en estos momentos. Esa es una realidad. Entonces, lo que no podemos es usar y tirar como si no fuese un mañana. Es que muchos de esos componentes se pueden reutilizar. Esta semana leí un artículo muy interesante de la cantidad de basura espacial que hay en estos momentos y de los componentes, porque son componentes que pueden ser muy caros, que se podrían reutilizar. Y me llamó la atención porque Eso ya es otro nivel, ¿eh? O sea, hablar de gestión de residuos ya... Pero digo, si no estamos gestionando hoy en día y va todo a vertedero... Aquí tenemos suficiente reto. Y luego, y también es un poco de concienciación social, de que la gente entienda también el tema del reciclar, de cómo hacer las cosas, que no es tan fácil. Yo he vivido en Alemania, como tú, y allí, bueno, es que nadie se cantea. O sea, yo cuando vivía en Bélgica hace 20 años te ponían una multa si no reciclabas. Y aquí todavía la gente no... Hay gente que sí, pero no está en esos niveles. Y no pasa nada. Pues sí que pasa por tirar el aceite en la fregadera o por tirar el plástico en un sitio u otro. Para eso se están poniendo los sistemas. Entonces es también de la sociedad, del sector público, del sector privado, pero todos tenemos que aportar nuestro... Yo creo que el camino está marcado, la hoja de ruta está marcada. Como has hablado, las grandes empresas son tractoras, tenemos al regulador, tenemos que sumar a más gente en este camino y obviamente pues la sociedad en general tiene que entender que también tiene un impacto y que tiene mucho que decir en todo esto. Raquel, muchas gracias. Podríamos hablar muchísimo más tiempo de esto. Además, como es nuestro día a día, pues daría para mucho más. Pero de nuevo, gracias por ser la primera y que nos podamos ver en otra ocasión. Hoy ha sido un placer y por mi parte, bueno, daros las gracias también de nuevo y sobre todo que solo decir un pequeño último mensaje, que hay que pasar a la acción. Y no sé, contra más tardas, cada empresa que tarde, pues 1 año o 2, tendrá un impacto en sus cuentas de resultados, o sea que se apoyen empresas innovadoras, tecnológicas como vosotros. Ahí y estaremos. Que tenemos que hacer el camino. Muchísimas gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.